Padre, te damos gracias por la sangre del Cordero inmolado. Gracias por esa preciosa sangre, por ese sacrificio. Tu Hijo Jesucristo se sacrificó, Señor, salvándonos del castigo merecido que teníamos. Y hoy podemos gozar de la paz, esa paz que solamente tu Hijo la puede dar. Señor, porque lo más importante que le puede pasar a un ser humano es tener paz con Dios. Si tenemos paz con Dios, tenemos paz para con todos. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones. Bendice a este pequeñito predicador. Tenle misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo acomode en los corazones a cada uno de los miembros que están aquí hoy para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Buenos días a todos. Bueno, se ha venido el invierno. Perfecto, muchas gracias. Abrimos la palabra de Dios. ¿Me escuchás bien ahí? En el fondo, Oscar. ¿Sí? ¿Se escucha? Qué bueno. Abrimos la palabra de Dios. Acá hay un par de asientos todavía, ¿sí? En Mateo, capítulo 18. Vamos a estar del verso 1 hasta el verso 4 nada más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vamos a predicar rápido, ni media hora, ¿sí? No quiere decir eso. Bien, mis hermanos, ustedes se han dado cuenta, los que ya hace un tiempo que vienen, en la prédica del Evangelio de Mateo, el Señor nos está hablando y algo como que nos habla siempre en casi lo mismo, ¿no? Relata distintas historias, pero tiene que ver con la falta de dependencia de Dios y la falta, obviamente, si hay falta de dependencia, porque hay falta de fe. Entonces nosotros no tenemos que ignorar o pasar por alto rápidamente esto, sino que tenemos que detenernos. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Y no tenés que pensar que dice, mirá cómo le está hablando acá. Se ve que el que está al lado mío no cambia. Por eso es que siempre más o menos está hablando de lo mismo o está queriendo tener esa misma aplicación en los corazones. No, no. Es que Dios le habla a la iglesia. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el Evangelio de Mateo nos está hablando a toda la iglesia, incluyéndolo al pastor, que es parte de la iglesia? O sea que no pasemos por alto rápido esto que es tan importante en detenernos. ¿Y qué pasa en mi vida? Que Dios me está hablando sobre la dependencia, sobre la fe, sobre la humildad. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Lo dirá por el pastor? ¿Lo dirá por el hermano portero? ¿Lo dirá por los diáconos? No, no, no. Es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Hermanos, Dios nos quiere transformar para poder usarnos. Dice Isaías 55:11, usted se lo sabe de memoria, yo no, por eso lo leo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios quiere transformar a su pueblo con un propósito genuino y absoluto. Es para servirle a Él. La palabra de Dios es para que nosotros devolvamos el servicio a Dios, servirle a Él. ¿Usted cree, mi hermana que vino hoy aquí, usted cree que Dios puede transformar las vidas y plantar iglesias por ahí? Bueno, pero primero usted tiene que ser transformada en una buena esposa bíblica. No era el tema y que vamos a hacer campañas y que en tu casa, ¿qué pasa en tu casa? No, 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 no. La transformación del Evangelio, la proclamación del Evangelio, las plantaciones de obras, de iglesia, de testimonios, las conversiones de las personas no serviría de nada si vos sos una gran evangelista y una gran persona que va a la iglesia y que hace de todo, si en tu casa no hay evangelio y no te comportás. Hoy a los varones no les voy a decir nada, el próximo domingo, ¿sí? Una vez a cada uno. Bien, hermanos, este contexto nos está hablando aquí de Mateo 18, ya lo leyó nuestro hermano Emma. Vamos a recordarlo, vamos a leerlo otra vez.
solamente hasta el verso 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miren qué preguntita que le hicieron los apóstoles, ¿no? Yo cuando leí hace muchos años esto pensé que los apóstoles preguntaban, ¿quién es el primero? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿O es el Espíritu Santo? No. La otra pregunta era un poquito más carnal. La pregunta genuina era un poquito más carnal. No era esa pregunta. Así que en el contexto, aquí el sermón es el cuarto sermón de Cristo, de lo que va del Evangelio de Mateo, y este sermón tiene que ver con la iglesia. El Señor nos va a enseñar en todo el capítulo 18, que creo que cuando llegamos a la sana doctrina, porque en muchos años no estuvimos en la sana doctrina, no digo que no eran cristianos los que nosotros nos juntábamos, no digo eso, sino que no entendíamos la Biblia. Nos explicaban mal la Biblia, nosotros la aprendíamos mal y por ende la enseñábamos mal. Era un dominó, una cadena, ¿no? Ahora, el capítulo 18 de Mateo fue muy importante en la reforma y sigue siendo muy importante todo el capítulo 18 en nuestros días. Si alguien aquí que viene hace poquito no ha entendido el capítulo 18 de Mateo, yo le pido por favor que lo lea, que lo entienda. El capítulo 17 de Juan, bueno, el capítulo 6 de Juan, el capítulo 10 de Juan, tantas cosas que a nosotros nos cambió, nos transformó la vida. Éramos cristianos, sí, éramos cristianos, pero éramos cristianos que andábamos en la nebulosa sin entender la palabra. Bien, mis hermanos, este capítulo 18 va a hablar, entre otras cosas, por supuesto, del amor entre hermanos, de la humildad entre hermanos, va a hablar de una relación, ¿sí? Va a hablar de relacionarte con tu hermano. El cristiano debe ser un campeón y una campeona de las relaciones. Debes tener relaciones, debemos tener amistades entre nosotros. Una guerra no se lucha individualmente. Tenemos que ser un solo cuerpo, como dice las Escrituras. La Biblia ya lo dice. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice la Biblia. Este capítulo 18 va a hablar de la restauración o va a hablar del pecado de los hermanos, que podemos hacerlo cualquiera de nosotros. Estamos lamentablemente exentos todavía de pecar, o mejor dicho, estamos en este cuerpo pecaminoso que todavía podemos incurrir en algún pecado. Y Mateo 18 nos va a enseñar de cómo tratar al hermano que pecó. ¿Cómo lo trataría usted? ¿No? Hay alguien que dijo hay que aislarlo. ¿Sí? Sí, en algunos casos, pero ese será el peor de los casos, según Mateo 18, no según Marcelo, ¿sí? Según la palabra de nuestro Mesías, la palabra del hombre más sabio del universo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en tantas cosas que Mateo 18 nos cambió la vida a nosotros, va a hablar del perdón, de la vida generalmente de la iglesia o del reino, si se quiere. Dice, en aquel tiempo, verso 1, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué preguntita, mis hermanos. ¿Saben que en el verso 22 al 24 Jesús, del capítulo 17, Jesús les estaba hablando acerca de su sufrimiento, de su sacrificio? Capítulo 17, verso 22 al 24, ya lo predicamos. Y ellos, parece que esto no lo tenían en cuenta. Es como que si yo te doy una noticia, mirá, el médico me dijo que me quedan 6 meses de vida. Uy, qué lástima, se lamentaron, ¿no? Y al otro día me decís, no sé, Marcelo, ¿me ayudás a poner el techo en mi casa? ¿Viste? No sé, una cosa totalmente de desamor, ¿no? Ellos le vienen, con esa noticia que recibieron, le vienen a decir, Señor, ¿quién es el mayor en el reino? Pero no era que estaban buscando entender si era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No era que querían ser trinitarios, unicitarios. No, ellos estaban hablando de ellos. El Evangelio de Marcos cuenta que cuando iban caminando en un lugar,
ellos iban discutiendo a ver quién era el mayor. Ese era el problema, ¿no? Imagínense que Pedro, Jacobo y Juan habían estado en el monte de la transfiguración. Los otros 9 no. Por lo tanto, uno puede imaginar, no lo dice la Biblia esto, había competencia entre ellos, había envidia, había personas que querían escalar, que todavía no habían entendido el Evangelio de Cristo. Y eso que estaban con Cristo, ¿no? Habían estado en el monte, el Señor había hecho caminar por las aguas a Pedro, el Señor siempre lo tenía a Pedro, había sanado a alguien y llamó solamente a Pedro, a Jacobo y Juan, y entonces tal vez los demás decían, ¿por qué a mí, a nosotros no nos llama? ¿Por qué siempre lo elige a Pedro, a Juan y Jacobo? O tal vez el mismo Pedro tenía en su corazón quién iba a ser el mayor, porque él veía, esto son solamente metáforas, suposiciones, ¿no? Tal vez Pedro diría, bueno, seguramente voy a ser yo, el más importante de todos los apóstoles en el reino, cuando venga el reino de Dios, porque a mí me elige para esto, a mí me elige para lo otro, y a mí... Hermanos, no estábamos nosotros, ¿no? Exentos de la competencia, de los celos, de estos problemas internos del poder. No estábamos exentos, ni estaban los apóstoles, ni nosotros tampoco. La pregunta era, ¿quién es el mayor? Tenía que ver con quién es el de mayor rango. A eso iban, ¿eh? No andaban con cosas tibias. ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Si usted está de acuerdo conmigo, yo digo que es una pregunta profundamente arrogante, una pregunta totalmente desubicada en el contexto que hacía unos días atrás, pocos, Jesús había dicho que tenía que morir y que ellos se lamentaban que Jesús iba a morir. Ahora salen con esto, ¿no? A ver, los apóstoles caminaban con Cristo, estaban ahí, ¿no? Estaban, pero tal vez ellos creían que por el solo hecho de estar al lado de su maestro, ellos o ya habían entrado al reino, ¿no? Ya eran parte del reino, con el solo hecho de estar al lado y que el Señor los haya elegido. Recuerden, hermanos, que esta carnalidad que demuestran los apóstoles, la Biblia lo dice en todos lados, no solamente aquí con Pedro, con los apóstoles, dice que la lucha del espíritu es contra la carne, siempre. Y usted lo tiene que saber bien. Usted debería ser un cristiano que está muy entrenado en la lucha de su espíritu, del espíritu de Dios que mora en usted contra su carne. Si usted vive en la carne continuamente, si su patrón, su conducta es vivir en la carne, es porque usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que arrepentirse y creer en Dios. Tiene que confesar sus pecados, arrepentirse, contristarse, buscar a Dios de rodillas. Pero si usted es un cristiano normal, como yo capaz, ¿no? Que lucha y que a veces puede llegar a pecar, pero que su patrón es vivir espiritualmente una vida más o menos ordenada, ¿no? No sin alto, sin tan bajo, todo el tiempo así, ¿no? Todo el tiempo así. Voy a la iglesia y mañana me peleo en la calle. Al otro día voy al SEC y al otro día soy infiel, por decirlo de alguna manera. No. Bueno, los apóstoles tenían esta lucha. Ahora, muchas veces hemos definido la palabra humildad. Otra vez lo vamos a hacer. Considerar a los demás por encima de nosotros mismos. ¿A quién le gustaría que estemos encima de ustedes? ¿A quién le gusta que haya alguien que esté ya identificado como que es mejor que usted? Que cocina mejor, que plancha mejor, que conduce mejor, que canta mejor, que predica mejor, que es más lindo, que tiene más lindos ojos. Ojos, no ojos. ¿Sí? ¿A usted le gustaría? Sí, no tengo problema. Yo soy el rey de los humildes, a mí no me pasan esas cosas. Yo no soy como Pedro y sus compañeros. Yo no busco los mejores lugares, yo soy una persona re humilde. Entonces, ahí está, ¿no? Una búsqueda o una definición de la humildad. Considerar a los demás por encima nuestro, ¿no? Esto lo dice la Biblia también. Ahora, los apóstoles estaban también contaminados por la cultura de ese momento.
grecorromana, se podría decir, ¿no? La cultura pagana, que imagínense, los filósofos griegos hacían una escuela cada filósofo y combatían los filósofos con los otros en filosofía, ¿no? En palabras, y quién era mejor. Tal vez los judíos también. Los judíos mismos eran muy competitivos. Miren lo que le dice, venga conmigo por favor, a Mateo capítulo 3, verso 9, lo que Jesús le va a decir a los fariseos. Mateo 3, 9, dice, después vuelva a Mateo 18, por favor. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De qué se jactaban los fariseos? Que ellos eran parientes de Abraham. Y se creían que porque eran parientes de Abraham iban a ser salvos y eran los mejores de la tierra. Es como si un niño hoy, por ser hijo de un cristiano, ¿sí? Se cree que ya es salvo. No, esa persona tiene que buscar a Dios, tiene que buscar la salvación en Cristo. Somos todos. Cada uno dará cuenta de sí delante de Dios, dice la Biblia. Cada uno. No, Dios no. ¿Vieron las campañas esas evangelistas que son famosas? ¿Usted ha estado en alguna campaña evangelista? Sí, sí. Entonces dice, a ver, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Todos, a muchos levantan la mano, ¿no? El Señor te bendiga, sos salvo, ya está escrito tu nombre en el libro de la Biblia. Y no lo conoce, ¿no? Solo lo conoce porque levantó la mano. No es así. Cada uno vamos a dar cuenta de nuestras vidas, de nuestros hechos y por nuestras obras delante de Dios. Entonces mejor es rendirle cuenta aquí, decir, Señor, soy un pecador. ¿Para qué voy a esperar el día del juicio a rendir cuenta? No, yo me considero un pecador. Yo me considero una persona que necesita un Salvador. Y arreglar las cuentas aquí, ¿no? Que mientras hay vida y esperanza, dice las Escrituras. Hay una frase reformada, si quiere anotarla, que es muy linda, que usted ya la conoce algunos. Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es una frase de los reformadores. Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Prosperar? ¿Plantar iglesias? No, no, no. Ahí está el problema de los apóstoles. Ellos estaban buscando otra cosa que no era el objeto principal. Se estaban corriendo. Qué fácil que es corrernos, hermanos. Qué fácil. De repente miramos al objeto principal, miramos a Cristo, miramos a Dios y de repente nos corrimos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nosotros tenemos que terminar el sermón. Ya con esto, ya está. Entendemos que mi vida tiene que ser el objeto principal, Cristo y nadie más. Ahora, los apóstoles se ve que estaban influenciados por la cultura, ¿no? Y por tener, claro, la cultura romana, farisaica, era tener los mejores lugares, era competencia. Era ver quién se sabía más de la Torá, quién se sabía más el Salmo 119 de memoria, y competir y escalar y escalar y escalar. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Nada hagáis por vanagloria. Hermanos, pero ¿sabe las veces que yo hice las cosas por vanagloria? ¿Que usted va a decir que no? ¿Me deja solito a mí? Pero ¿qué pasa? Cuidado, no se vuelva loco. No se vuelva loco, porque si no le explota el cerebro. Ay, dije tal cosa, me parece que fui vanidoso. Sí, va a pasar, hermanos. Estamos todavía en un cuerpo, en una mente caída. Usted va a decir, Marcelo, al final no te entiendo. Vos decís que el Señor nos salva, el Señor nos regenera, nos cambia la metanoia, nos cambia el rumbo y después me decís que estamos todavía caídos. ¿Cómo es el tema? Sí, Dios nos salvó, nos perdonó todos los pecados, pero en esta vida hay un remanente de pecado.
y todavía tenemos que convivir. Por eso siempre decimos, ¿cuál sería tu mayor felicidad en ir a la vida eterna? Si, "Ay, Señor, llévame, no aguanto más este dolor de cabeza, ya no aguanto más este cuerpo que me hace sufrir". No, ¿saben cuál es la mayor felicidad? Es que no vamos a pecar más. Y esto no es jactancioso, esto no es orgulloso, porque el cristiano verdadero entiende que lo peor que le puede pasar en la vida no es ser pobre, no es estar enfermo, es que está en pecado. ¿Por qué? Porque él ama tan profundamente a Dios que no lo quiere ofender. Y que cuando peca, se duele. Cuando peca, se le viene la oscuridad y no quiere estar en la oscuridad. Él quiere estar en luz, quiere estar viviendo con Cristo. Es como que en el matrimonio cuando tenemos alguna riña. ¿Cuántos tienen riña acá en el matrimonio? Hay que hacer reunión de matrimonio urgente, hermanos. Entonces, qué feo es estar al lado de una persona que estás como desentendida o peleada, por decirlo en criollo, ¿no? Estás enemistada y hay como una barrera intelectual, emocional, sentimental, y que no, eso es la carne, ¿no? Eso es el puro pecado que está en nosotros, porque un cristiano que está lleno del Espíritu pide perdón con gozo, se convierte, un domingo se convierte, un día estás acá y ya entendiste que eras un pecador y empezaron a pasarte en la mente como así como un pergamino de ofendiste a este, ¿te acordás? Ofendiste a tu mamá, ofendiste. Uy, voy corriendo gozoso a pedirles perdón, a humillarme. Qué maravilloso que es humillarse. Bueno, díganle a los apóstoles. Ellos no querían humillarse. Ellos estaban peleando, discutiendo. Marcos dice que capítulo 9, verso 33 en adelante, dice que ellos estaban discutiendo por el camino quién iba a ser el mayor cuando el reino del Señor sea establecido completamente. Mateo no habla de eso, pero sí lo habla Marcos, el mismo texto, ¿no? El mismo relato. Y parece ser que a Jesús entendía lo que ellos le estaban, Jesús sabía todas las cosas y Jesús tuvieron que sincerarse. Sí, Señor, ¿de qué estaban hablando ustedes? ¿De qué? Yo lo sé todo. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué carnalidad estaban hablando? ¿Quién iba a ser el mejor? Sí, Señor. ¿Quién va a ser? Bueno, ya ahí dijeron, bueno, no tenemos más excusas. Sí, Señor. ¿Quién va a ser el mayor? Tenemos esa intriga. Después, ¿se acuerda en la mamá de los hijos de Zebedeo, que también iba a confrontarlo a Jesús, que ponga a los hijos de ella, uno a la derecha y otro a la izquierda? Pero qué cosa, ¿no? Porque yo tengo que estar ahí. ¿Cómo que va a estar Juan o Jacobo? Marcelo tiene que estar ahí, al lado del Señor. Somos todos parecidos, ¿no? El tema es el dominio propio. El tema es que vos pensás cosas, uy, si yo predicaría mejor que Marcelo. Bueno, después decís, ay, no, Señor, perdón, perdón. Gracias por la vida de Marcelo. ¿Se entiende cuál es la forma? Porque pensamientos se me van a venir. Siempre, pensamientos carnales. Hay que pegarte en la cabeza con un palo, ¿viste? Continuamente. Sale su pensamiento, ¿no? Echar afuera esos pensamientos. Hermanos, entonces, a ver, acá lo que va a pasar es que se va a mostrar, que va a ser evidente, la incansable, eterna paciencia de Cristo. Eso es lo que va a pasar. Cristo no les contestó mal. Hermano, si usted me viene con esa pregunta, yo le voy a contestar mal, a mí se me va a hervir la sangre. Yo le voy a contestar mal. Cristo tuvo una paciencia y escuche, a los discipuladores y a los que son discipulados. Tuvo paciencia y tuvo un espíritu discipulador. Cayó. Él cayó. A veces hay que callar, no siempre. ¿Sí? ¿Sí? Si tu discípulo hace cualquier cosa, no calles. Pero a veces, sabiamente hay que cerrar la boca. Hermanos, a veces el silencio, o en este caso el silencio de Cristo, habla más que el mejor de los sermones. Hay silencio, como la música, ¿se acuerda que también pusimos ejemplo? La música conecta el silencio con las melodías y así se puede entender y captar la melodía y poder seguirla. El silencio de Cristo, Cristo en el verso 2, venga conmigo por favor,
Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos vienen con la pregunta, Jesús no contesta nada. Trae a un niño que podríamos pensar, por la característica, que el niño tendría no más de 4 o 5 años. Y me acuerdo de mi nieto y lo quiero ver. No más de 4 o 5 años. Sammy, ¿tiene 4? 4. ¿Sí? 5 como mucho. Un niñito, ¿no? El niño, algunos también dicen que estaban en Capernaum, que podría ser la casa de Pedro, y algunos audaces dicen, tal vez, me parece, que podría ser hijo de Pedro. No dice la Biblia eso, no la dice, así que nosotros lo podemos pensar, piénselo, pero la Biblia nos dice, sí, apáguelo tranquilo, hermano, no sea problema. Ahí está. Modo avión estaría bien. Bien, así que a veces los silencios de Cristo hablan más fuerte, ¿no?, que cualquier sermón. Pero dice el verso 2, y puso a un niño. En vez de dar una explicación teórica, él usó una ilustración viviente, una figura viviente. Ahora, fíjese que Jesús no puso en ese momento, ¿no?, en los judíos, a un joven brillante de la Torá, como Saulo, por ejemplo, como, no sé, podría ser Esteban más adelante. No puso a un líder, a un fariseo adelante como ejemplo, ¿se entiende? No puso. Elige a alguien que nunca había logrado nada, un niño. Alguien que podría ser incompetente, que no tiene competencia por sí mismo, que no se vale por sí mismo. O sea, es el shock para los apóstoles. En medio de estos apóstoles que ya se creían que estaban en el reino, ya se imaginaban que ellos iban a ser los mandamás del reino de Dios, Jesús pone a un niño en medio de ellos y todo el foco fue sobre ese niño, no fue sobre un fariseo, no fue sobre ni siquiera de Gamaliel, el anciano, ¿sí?, o Nicodemo, fue sobre un niño. Ahora, imagínense que usted sabe también, usted tiene que conocer la historia la historia del mundo, más que nada la historia de la Biblia, que en aquel tiempo los romanos, y también, no tanto así los judíos, pero los romanos tenían a los niños como objetos, ¿no? Usted ya lo sabe a eso. En aquel tiempo los niños no tenían ningún derecho, ningún estatus social, nada, ¿no? No tenía nada de qué jactarse el niño, era peor. ¿Sabía usted que el mundo tardó 2000 años para hacer un tratado en las Naciones Unidas de protección al niño? ¿Sabía eso usted? En el 1989 fue el primer tratado, o sea, casi 2000 años de que Cristo hizo eso, y en 1959, mejor dicho, 1959, después en el 89, hubo un tratado de protección al niño, de ayudar al niño, porque el niño era totalmente dependiente, totalmente dependiente. Ahí viene el mensaje, ahí viene el mensaje central, ¿no? El niño es totalmente dependiente y los apóstoles no. Los apóstoles querían ellos mostrarse como agente importante en el reino de Dios. Y un niño era todo lo contrario. Entonces, fíjese cómo Cristo viene hace 2000 años a poner el foco en los niños cuando recién ahora, hace unos años atrás, el mundo se da cuenta que el niño tiene que ser protegido, cuidado, alimentado, contenido, protegido y tantas otras cosas. Y más que nada en un hogar, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Ahora Jesús se adelanta a la historia, como siempre. Y no solo, escuchen, hermanas, no solo Jesús pone en el foco la atención a los niños para que todo el mundo vea la necesidad de un niño, sino que también a las mujeres. ¿Se acuerdan? La mujer encontrada en adulterio. Usted no sé si lo ve esto algo sencillo. Esto es algo muy profundo. Tampoco el mundo tenía foco en las mujeres. Las mujeres eran también un objeto de clase de segunda mano, digamos, ¿no?, de segunda clase.
Jesús reivindica a la mujer otra vez, reivindica a los niños. Jesús es nuestro Señor. Él ama, Él ama. Él ama al blanco, al negro, al gordo, al flaco. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué complejo podemos tener nosotros los cristianos? Que somos feos, que somos blancos, que somos rubios, que tenemos plata, que no tenemos. ¿Qué complejo podemos tener cuando entendemos que el Dios del universo nos ama? ¿Qué complejo podemos tener? Ninguno. Bien, dice la palabra de Dios. Verso 2 seguimos, sí. Dice, puso a un niño, vamos al verso 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? No entraréis en el reino de los cielos. Espere que busco el verso 3. Aquí está. Bien, la palabra niño, ¿no? Tiene, en la psicología moderna ya lo expliqué, el niño necesita cuidado y todas esas cosas. Pero fíjese lo que dice 1 Corintios 14, 20, yo se los leo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea que pareciera que nos está habilitando a ser malos, pero no es así. Pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. 1 Corintios 14, 20. Pero maduros en el modo de pensar, en el modo de actuar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, no? Ser niños en la malicia. Bueno, usted que es papá y mamá, usted regaña a su hijo, lo regaña mal, porque usted se enoja a veces, se saca de quicio, se enoja y lo ha regañado a su hijo fuerte. Y su hijo ha llorado y ha estado ahí y te vas a la habitación sin comer y no sé, sin mirar dibujos y qué sé yo. Nos ha pasado a algunos de nosotros, no a todos. Usted lo va a buscar y el niño ¿qué hace? Extiende los brazos enseguida. No tiene rencor, los niños. Estoy hablando de niños, el carácter del niño, ¿no? Entonces, no sean, el niño no es rencoroso. Cuando alguien se pelea en la iglesia, hay una etapa de amargura, de amargura, de amargura. Porque no somos niños. Y Cristo quiere que nosotros seamos en ese sentido como niños, no competitivos como los apóstoles, perdonadores fácilmente. Yo me adelanto, ¿no? Pero fíjese el carácter del niño que me enternece mucho cuando está mi nieto, el más chico en casa, tiene 3 años, él está jugando, mirando tele, está entretenido, no está en peligro, no tiene hambre, no está en aflicción. Yo voy, lo hago intencionalmente, voy y le extiendo mis brazos, automáticamente él está haciendo lo que esté haciendo, me estira lo suyo, ¿no? Es porque sabe que él es dependiente de aquel que lo ama. Entonces, por ahora que tiene 3 años nada más, él en su chip, digamos, en su mente, él entiende que los brazos del abuelo, los brazos de la abuela, o del padre o de la madre, él busca protección y deja de hacer lo que está haciendo y sabe que yo lo voy a llevar a lugares mejores de lo que él está haciendo. ¿Se entiende? Por eso él es dependiente. Esos brazos estirados a lo alto así, él está diciendo, sí, yo sé que me vas a hacer bien. Eso quiere Dios. Eso quería Dios con los apóstoles y con nosotros hoy. Que estemos continuamente dependiendo de Él, que vivamos en una dependencia total de Él, continuamente, en el matrimonio, en el trabajo, ¿no? De no hacer las cosas de forma independiente. Pablo le dice a los corintios, pero también le dice a los romanos en el capítulo 16, verso 19, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, inocente para el mal. Que no haya una carga de maldad diabólica en mí. Que no esté deseando el mal del otro. ¿Qué pasa si al otro le va bien o el otro consigue algo que yo luché toda mi vida y nunca lo pude conseguir? Mirá, este que recién vino, ya le dan el micrófono. No, recién vino no, porque no damos micrófono a los que recién vienen. 1 año, año y pico tiene que... ¿Cómo este que recién llegó
le dan el micrófono, puede enseñar. No, hermanos, seamos como niños. El Señor quiere que seas como niño. Tal vez es que por eso no hay ministerio, porque todavía falta pulir, todavía falta madurar, pero te doy esperanza. Los apóstoles maduraron. Yo creo que en el interín del Pentecostés, la llenura del Espíritu, ellos cambiaron. La resurrección, por supuesto, primero, y el Pentecostés, ellos cambiaron. Juan dice que él sopló el Espíritu a los apóstoles y también recibieron el Espíritu, ¿no? Entonces, hermanos, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. La va a terminar en vos. Quédate tranquilo, pero corre a los brazos de tu Salvador, dependiente de Él continuamente. Si te vienen pensamientos de amargura, pensamientos de envidia, de competitividad, echalos afuera, hermanos. Ahí sí, hacete bien el pentecostal, pero esos buenos pentecostales, y echalos afuera de tu mente y de tu corazón. Así que lo que va a hacer aquí Jesús en poner al niño en el medio es desarmar, como dicen algunos, la meritocracia de los apóstoles, ¿no? Un golpe al orgullo humano. Ahora la iglesia corre peligro de estas cosas. Buscar el reconocimiento humano, agradar al pastor, no sé, hacer algo, ¿no? Agradar a alguien para conseguir algo. Porque los apóstoles lo que estaban haciendo era buscar posiciones, pero no posiciones para todos, sino para ser mejor o para estar más alto que los demás. ¿Se entiende? Eso es competencia no sana. Yo sigo una carrera, porque el único en mi familia que digo, no, una hipótesis, alguien sigue una carrera y en la mente dice, sí, yo me voy a recibir porque voy a ser el primero de la familia Camargo que me reciba. No, no es así. Vos tenés que recibirte porque vos tenés un proyecto santo, piadoso. No tenés que decir, yo voy a hacer esto. Yo voy al gimnasio porque tengo 25 kilos de más y para que me vean después, dentro de 6 meses, un año. No, vos no vas al gimnasio para que la gente te vea. Vos vas al gimnasio porque te hace bien. Te hace bien a tu cuerpo, a tu mente. Ahora, vieron que Cristo nos dijo que el que quiere seguirme en ese texto sea competitivo, estudie, sepa hacer la Torá de memoria. ¿Qué dijo? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Se da cuenta cómo cierra toda la Biblia? Niéguese a sí mismo y todavía de negarse a sí mismo, que ya es mucho, hay que tomar la cruz de Cristo. Negarme al mundo. La gente dice, bueno, la cruz es símbolo de negarse al mundo. No, no solamente. Es negarte a vos mismo, a tu gusto, a tus placeres, a lo que a Dios no le agrada. A negarte al hecho de que vos no vas a sobresalir. Hermanos, nunca vas a salir con tu intelecto. Vos podrás saber mucho, yo podré saber mucho, pero para Dios eso no es sobresalir. Vos vas a sobresalir el día que vos mengues y que Cristo crezca en vos. Y eso es espiritual, nadie lo puede inventar. Porque si no me decís, bueno, si es así, yo quiero sobresalir de cualquier manera, me pongo manos a las obras y yo voy a sobresalir espiritualmente. No, no, no. Eso lo hace solamente el Espíritu. Y el Espíritu lo hace en un corazón contrito y humillado. Nada más. Entonces, hay gente que tiene un entendimiento errado, ¿no? Hay alguien que dice, Marcelo está hablando que tengo que ser dependiente y tengo que ser humilde. A mi juego me llamaron. Yo para ser humilde, yo nací humilde. ¿Sí? Ya con decir eso, es que no sos humilde. No, Marcelo, lo que pasa es que yo nací humilde porque yo voy a la iglesia, no quiero el micrófono, no quiero ministerios, no quiero que me pongan en los mejores lugares, yo me quiero quedar en la cocina, lavar los pisos, los baños. A mí déjame, yo no soy humilde para nada. Yo no quiero ser, no quiero tener ministerio ni estar en los primeros lugares. No. La persona que es humilde
es dependiente de Dios. El humilde no quiere decir que sea una persona pasiva y que se quede ahí sin pedir un mate, que Tito se va a la mañana. No, ¿no tomás mate? Yo soy tan humilde que no tomo mate. Si no me dan, yo no tomo. Si no me saludan, yo no saludo. No, eso no es ser humilde, es mal educado también. Entonces entendemos mal la humildad. Nos ponemos apachuchados ahí, ¿no? Con los hombros encogidos y parece que ya damos la intención de ser humilde. No, no. El humilde verdadero es una persona espiritual. Y no es una persona pasiva, es una persona activa. ¿Puede ser un humilde, un humilde extrovertido? Claro que sí. ¿Quién dice que no? Es como el tesorero, que estamos hablando del tesorero, porque vamos a mover ahí el grupo de tesorería. ¿Puede un tesorero ser pobre? Pero por supuesto. El pobre puede vivir con un X dinero y vivir y comer todos los días. Qué buen administrador. Vive con poco dinero y no le falta nada. El Señor lo bendice. O sea, pero un humilde no se confunda. Un humilde no es aquel que nunca dice nada, que está callado, que cuando le dicen, ¿podrías vos cantar acá? Porque te vimos que cantás bien. No, no, a mí esos lugares no me gustan. Entonces no sos humilde. No sos humilde. El humilde sirve al Señor. Es dependiente del Señor, ama la voluntad del Señor y actúa conforme a esa pasión que tiene por el Señor. ¿Sí? Hermanos, los humildes son la gente más fuerte del mundo. Y los humildes no son competitivos. Hay un texto en Hechos capítulo 17 donde estaban persiguiendo a Pablo y a sus compañeros y uno de las acusaciones, las excusas, alguien dijo, estos ya vienen acá, esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Los humildes eran ellos. ¿Se da cuenta cómo cambiamos el enfoque de la humildad? Los humildes trastornan el mundo entero, mis hermanos. Mateo, ya leímos el versículo 3, ¿no? Ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo para recordarme a mí. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Si no os volvéis, significa, si no te das la vuelta, si ibas para allá, tenés que no volverte para allá, ni un poquito para acá, sino, que es 180 grados, ¿no? 180 grados. Implica 180 grados, acá lo tengo. Cambiar de dirección, dar la vuelta sobre los propios pasos. Voy para acá, conozco al Señor, me arrepiento, vuelvo para allá. Esto es espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Mi vida tiene que hacer un cambio tremendo. Tiene que ver con la palabra arrepentimiento. Si no os volvéis. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo el Señor a los apóstoles? Los apóstoles ya se pensaban que ellos iban a ser los mandamás del reino. O sea que no estoy diciendo que los apóstoles estaban diciendo que Cristo estaba diciendo que los apóstoles no eran salvos, pero al escuchar esa conversación tan carnal, tan desenfocada de las cosas del Mesías, Cristo le dijo, tengan cuidado. Si no se vuelven, si no van para atrás, si no se arrepienten de las cosas que están haciendo y si no se arrepiente del cambio de mente, metanoia, un cambio de mente radical, si no se vuelven de esa mente y se rinden a mi reino, a mis preceptos, a mi palabra, cuidado que no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar. Hermano, les decía a los apóstoles esto. Usted me dirá, ¿pero qué Jesús no sabía que los apóstoles eran salvos? No, lo que pasa es que cuando uno muestra evidencia de una vida totalmente competitiva, envidiosa, una vida totalmente carnal, todos nosotros tenemos la obligación de decir como Cristo le dijo a ellos, mirá hermano, la verdad que yo pensé que vos eras cristiano, pero ahora me haces entrar en dudas. ¿Qué acto amoroso es de ver a un hermano que no se está conduciendo
viene en el camino del Señor, qué acto amoroso es decirle, hermano, ¿qué te está pasando? Vos sabés, te voy a decir, te veo actuar como un mundano. Vos tenés que, si vos sos cristiano, tenés que caminar con Cristo. Y estoy pasando una etapa difícil, bueno, pero volvete, vuélvanse al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los discípulos venían caminando en una dirección ambiciosa, ¿no? Con un estatus, orgullo humano, no con una piedad. Ellos querían entrar al reino y todavía no sabían si iban a entrar. No sabían si iban a entrar. Porque era así. Jesús les dijo, se tienen que volver, tienen que cambiar la mentalidad. Los apóstoles, como algunos de nosotros, mis hermanos, no necesitamos un ajuste, ¿no? Bueno, a mí me hace falta que me acomoden por este lado, ¿no? Necesitamos un cambio de mente, un arrepentimiento genuino, que nuestro corazón se humille. Bien, mis hermanos, uno del mensaje central de este pasaje no es solamente que usted y yo seamos humildes. Ya entendió, ¿no? Lo que es la humildad de verdad. Es la transformación. Porque uno puede decir, ya soy humilde, pero tu vida no cambia. Tu vida no es transformada. No servís al Señor. Pasan los meses, pasan los años. Dice Hechos de los Apóstoles que todos estaban, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, estaban todos juntos, capítulo 5, y servían al Señor. La idea aquí del texto, de la humildad, es que al volverse ellos de su pecado, ahí eran útiles para el Señor. Pero si no, no. Si no, no iban a ser útiles. Ellos tenían que volverse a ser como niños para poder ser útiles al Señor. Si no, entonces ellos tenían que venir arrepentidos delante de Dios. Hermanos, nosotros podemos estar pasando tentaciones, depresiones, angustia, aflicciones, persecuciones y un montón de cosas, pero si no somos dependientes de Dios, no le vamos a ser útiles en la vida de Dios. Dios nos quiere restaurar, nos quiere transformar, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor, ¿no? Había y esto tiene que ver con esto, ¿no? Un misionero que era muy famoso, se llamaba Hudson Taylor, en la China, un inglés que estuvo más de 50 años en la China, hizo una gran obra hace muchos años, y a él le preguntaron por el secreto de su ministerio, ¿cómo es que hace 50 años que estás en ese ministerio? ¿Qué fe? Él respondió que Dios estaba buscando a alguien lo suficientemente pequeño y débil para poder usarlo. Suficientemente pequeño y débil para poder usarlo. Mis hermanos, Dios no busca gente con temperamento. Si los apóstoles me vienen con esa pregunta, yo saben dónde lo saco, ¿no? No, Cristo viene a buscar gente débil espiritualmente en el sentido de la humillación, de la humildad. No quiere decir que no seas intelectual, no quiere decir que no tengas poder como el Hijo de Dios Apolos en la predicación, no quiere decir eso, sino que necesita una persona quien sea dependiente de él, como un niño, ¿no? De ninguna manera entrarás si no cambias tu manera de pensar. Dice el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera, ahí viene la maravilla del Señor, ¿no? Cualquiera que se humille, ¿has pecado contra Dios? ¿Qué pecados has cometido? Hay personas que han hecho abortos, han asesinado, han mentido por décadas a sus hijos o los hijos a sus padres, han cometido toda clase de impureza sexual. Cualquiera que se humille, y no solamente los apóstoles, porque él estaba hablando a los apóstoles. O sea que cualquiera, no hay rango acá, no hay competencia, ¿se entiende? Cualquiera, pero Señor, el que está preso, cualquiera. Pero Señor, el que está
el adinerado que manda gente a la fábrica y se contamina, se agarran cáncer, cualquiera que se humille. El Señor me está diciendo que un abusador puede, cualquiera que se humille. La clave es humillarse. Antes de la transformación no puede haber no humillación, no puede. Si no hay humillación, uno dice, sí, me gustaría abandonar mi pecado, me gustaría, pero no sé, me gusta tanto mi pecado que no puedo. ¿Y por qué no hay humillación? No hay humillación. Entonces, la transformación precede de la humillación. No puede haber transformación sin humillación. Entonces, hay virtud en la humillación del Señor. Él es la virtud, no nosotros, ¿no? Él tiene. Hermanos, ya dejemos de todos nosotros, si queremos que el Señor haga la obra en nosotros y en la iglesia, dejemos de pensar así, ¿no? Como los apóstoles. El Señor quiere, cuando puso al niño en el medio, el Señor hizo algo muy importante. Les pidió que se humillen. Así que el verso 4, cualquiera que se humille. No es que Él estaba esperando que nosotros recibamos una humillación. ¿Se entiende? Es como que un día te agarraron en una consejería, en una charla, y te pegaron un reto. Y lo merecías, ¿se entiende, no? Lo merecías. A mí me ha pasado. Qué feo que es. Cómo te hiere el orgullo. Y vos te encontrás que tienes razón. Está en lo cierto. Y querés encontrar argumentos por tu mente y decir, ¿y yo a este qué le puedo devolver? No, pero no le devuelvas porque él te está exhortando a vos. Dios lo mandó. Entonces sería una competencia. Es como los apóstoles. A ver quién sale aquí airoso y victorioso de esta discusión. Vos me acusás a mí, yo te acuso a vos. Eso no es humildad. Entonces, la idea que Cristo puso a los apóstoles y a nosotros hoy, que vos voluntariamente te humilles. Que yo intencionalmente me humille. Que no tengas que recibir una exhortación de un hermano o no tengas que pasar por vicisitudes de la vida, por castigos santos y tiernos del Padre amado. Porque Dios castiga al que ama y al que toma por hijo. Que no pase esto. Es una humillación voluntaria. Es lo primero que los apóstoles iban a escuchar. Nunca habían escuchado una cosa así, porque en ese modelo la humillación era algo feo. La persona humilde era tratada mal, no existía. Me hace acordar esto a un gran futbolista que tenemos, gracias a Dios, en nosotros en este tiempo, ¿no? Que él dijo, comparado a otro gran futbolista que le dicen que es humilde, ese futbolista, dice, yo no soy humilde, yo vine a ganar todo. Él no estaba diciendo futbolísticamente, ¿no? Lo estaba diciendo futbolísticamente que no está mal. El tema de la arrogancia, como uno lo dice, ¿no? Yo vine a ganar todo. Y el otro dice, bueno, yo voy a ganar si puedo, yo quiero ganar, pero si puedo, si Dios me ayuda. Qué distinto, ¿no? Es como Santiago cuando dice, vamos y venderemos y viajaremos. Y el Señor le dice, si Dios quiere, vas a hacerlo si Dios quiere, ¿no? Y voy a tener ministerios. No, si Dios quiere, vas a tener ministerios. Ahora, dice que es el verso 4, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille, es como una pirámide, ¿no? Hoy hay iglesias, lugares de gobierno piramidal, como decimos, ¿no? Gobierno piramidal. Hay un obispo, un pastor, lo que sea, ahí y mandando a todos. La Biblia dice que el que se humilla es exaltado. Es al revés. Nosotros podríamos tener la pirámide, pero al revés. Al revés. Si vos querés ser exaltado y querés ser un grande, un mayor en el reino de Dios, tenés que humillarte. Algunas aplicaciones rápidas, hermanos, se nos está yendo el tiempo. Bien, ¿cómo se distingue en el primer siglo cuando Jesús ascendió a los hijos de Dios? Usted lo sabe, ¿no? Eran los apóstoles con sus discípulos y ellos no tenían ningún programa
ninguna influencia social, ni un estatus social, no tenían nada, pero se distinguían, como dice Juan 13:35, se amaban unos a otros y daban todo lo que tenían. Había humildad totalmente. Ofrecían sus dones a beneficio y le imponían las manos a alguien y se sanaba y no iban corriendo. ¿Viste lo que hice? Se sanó, ¿viste lo que hice? No, no, no. Lo hacían para la gloria de Dios, ni siquiera como nosotros hoy que pensamos esas cosas de vanagloria, ni siquiera eso. Los dones, qué tema, ¿no? Si yo tengo dones, ¿por qué estoy sentado en el banco? Si yo canto bien, si yo hago esto bien, ¿no? Esto es histórico en las iglesias evangélicas, ¿no? El problema, hermano, es que no todos pueden predicar, que no todos los 100 que están acá pueden cantar. El problema es que vos tenés que descansar en el Señor. Y primero, para ser transformado, para tener una mente totalmente clara y poder vivir la vida de Cristo, tenés que ser humillado. Y Dios te está pidiendo que vos tengas convicción de eso y lo hagas. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se entiende? ¿De qué nos jactaban los apóstoles? ¿De qué se jactaban? Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, vivir una vida piadosa, acompañada de contentamiento, hermanos. La amargura viene muchas veces de no estar contento con lo que soy, y si yo no estoy contento con lo que soy, no estoy contento con lo que Dios me hizo. O sea que en definitiva, ¿a quién le echo la culpa? A Dios. Por eso hay que ser como el Juan el Bautista, ¿no? Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y ahí vamos a tener un resultado de una vida mucho más abundante, mucho más poderosa siempre. Así que Él, hermanos, no viene a lograr que vos te realices en la vida. No viene que a vos logres un ministerio reconocido y que viajes por todo el mundo. Él viene a humillarte para hacer la obra, ser humilde, para conducirte. Pero que no que te conduzca un hombre, que te conduzca a Él. ¿Sí? Porque antes nos decía, estas cosas nos engañaban, ¿no? Para hacer lo que el hombre quería. ¿Han estado en ese lugar ustedes? Nos humillaban, nos engañaban, que al siervo, al ungido no se le tocaba, y ponían de pretexto, miren, ya me entró esto, ponían de pretexto que era la visión que Dios le había dado. No, pero digo, la visión está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia lo que me estás diciendo? Ah, no, sí, bueno, pero es la visión que Dios le dio a la iglesia. No, hermano, la visión que Dios le dio a la iglesia universal es la misma visión que Dios le dio a la iglesia local. ¿Sí? Nosotros no tenemos otra visión. ¿Cuál es la visión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos, ir y enséñenle a los discípulos. Vayan y comiencen a dar los sacramentos, tomen la cena, bauticen, oren unos por otros, levanten pastores, diáconos, iglesias, planten, vayan. Esa es la visión. Capaz que el Señor lo hace en una iglesia local, lo hace de una forma, capaz que lo hace de otra, pero siempre con la misma visión. Sí, distintas características en las iglesias, como la iglesia del Apocalipsis, ¿no? Que tenían distintas características, pero la visión es la misma. Hermanos, amigo que estás en esta mañana, Dios sigue trabajando y te sigue esperando. Niño, niña, joven, jovencito, que tienes entendimiento, que Jesús puso a un niño pequeño como ejemplo. Él es dependiente, ese niño es dependiente. Quiere que todos nos volvamos como un niño. Ahora, para hacer la obra del Señor, todos tenemos que tener la malicia de un niño, sin amargura, sin resentimiento, ser rápido en perdonar, ser rápido en sanarnos de la amargura, del rencor, ¿se entiende? No tener malicia. Dice
el Salmo 34, dice, cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es necesario quebrarnos delante del Señor. No seas orgulloso. Es necesario quebrarnos. Ahí el Señor va a comenzar a obrar en tu vida y se va a notar en la iglesia. Se va a notar en la iglesia. ¿Qué le pasó? Mirá, qué gentil que está, qué dado. Antes no lo veíamos, antes estaba invisible. Antes no se preocupaba por nadie. ¿Qué le está pasando? Claro, el Señor está con los quebrantados de corazón. ¿Te ha pasado? Pedir a Dios, pedir a Dios. Cristo vino a pagar por tu pecado. Está en vos. Si lo vas a confesar, si vas a tomar esta propuesta que Cristo te hace. Es solo por fe, no tenés que hacer nada. No quieras en tu mente pensar, bueno, si lloro, si me duele el corazón, si te tiemblo, si me sube un fuego. No, 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 no. Es cuestión de creerle a la palabra de Dios. Cristo vino a tomar tu lugar. Nosotros rogamos por vos que tomes esta palabra. Es la palabra de Dios.